cordial saludo a todos nuestros televidentes. En el programa de hoy analizaremos un tema bastante especial. Es Ruanda con su genocidio en 1994 en paralelo con el proceso de paz que está viviendo Colombia en este momento. Claro que sí, Juliana, y el día de hoy tenemos como invitado a Carlos Eduardo, experto en el tema. Bueno, Carlos Eduardo, cuéntenos qué conoce de este panorama con respecto al conflicto que hubo en Ruanda y ese paralelo que existe, tal cual como decía Juliana, acá en Colombia con el conflicto armado. Para poder entender lo que pasó en 1994 en Ruanda, con la matanza entre los Hutus y los Tutsis, que fue una matanza de aproximadamente 1 millón de personas en 3 meses, tenemos que irnos a la historia, tenemos que remontarnos a la historia. ¿Por qué esa autopercepción de los Hutus y los Tutsis y por qué se percibieron como enemigos? Fíjense que no existía entre ellos la percepción de que había 2 razas. Esa percepción la crean los europeos. Y utilizaron mucho tiempo a los Tutsis, que eran la minoría, y con una fisonomía más parecida a la fisonomía de los europeos, para... las caras un poco más largas. Sí, las caras más largas, la nariz más afilada, la boca menos gruesa, ¿sí? Y utilizan a los Tutsis, que eran la minoría, para dominar a los Hutus, que eran la mayoría. Esta división, que es absolutamente ficticia, ¿sí?, termina afincándose en el imaginario de la gente que vive en esa zona. ¿Por qué? Porque somos de una cultura que necesita crear fronteras, y crear fronteras para dividir a la gente. Esta situación de Ruanda uno la podría traspolar a Colombia, ¿sí? Vámonos a la época de la violencia, mediados del siglo XX. ¿Sí? Los poderosos, las élites, ¿sí?, se dividen entre liberales y conservadores y empiezan a crearle a la gente la idea de que son liberales o son conservadores. Es una división como en Ruanda, la división de las razas, aquí la división por política, por partidos políticos. En este momento el presidente de Ruanda se llama Paul Kagame. Él fue uno de los líderes de las fuerzas revolucionarias ruandesas que luchó en su momento frente a los Hutus. Hay un dualismo también entre elegir o no elegir a esos líderes que hicieron parte de una guerra. Poniéndolo en contexto colombiano, estamos hablando de Timochenko. ¿Qué piensa usted al respecto de elegir este tipo de líderes? La reconciliación supone una transformación de mi manera de mirar a aquel que piensa distinto. No es que yo tenga que pensar como él para lograr la reconciliación, porque creemos que si Timochenko y las FARC se vinculan a la sociedad como partido político, creemos que tenemos que pensar como ellos para poder lograr la reconciliación. No, la reconciliación se logra y la paz se logra con los que son distintos. Digamos, también hay un pensamiento dentro de la sociedad que si no pagan cárcel, entonces ¿por qué todavía siguen siendo culpables? Claro, pero ese es otro imaginario cultural, que es que creemos que la culpa se paga con castigo. Es un esquema que se reproduce desde lo más pequeñito de la sociedad hasta lo más grande de la sociedad. Eso que nosotros reproducimos en la casa con los niños que se equivocan y que tenemos que castigarlos con algo que les duela, es lo que la sociedad dice que tiene que hacer con las FARC. ¿Me explico? Y eso es lo que hoy la gente dice, que hay que aplicarle a las FARC una justicia de que se vayan y que sufran. ¿Sí? ¿Quién no ha sufrido y quién no ha provocado dolor en este país? La sociedad colombiana piensa que para que haya un proceso de reconciliación con las FARC, tienen que primero estas personas pasar por las cárceles. En Ruanda se hizo un proceso parecido, a diferencia que las víctimas ayudaron en la reconstrucción social, cultural, de memoria histórica también a los propios victimarios. Se quiere hacer ese proceso también en el proceso de paz que se está desarrollando en este momento en Colombia. ¿Qué piensa usted cuál sea la mejor solución? Fíjense que eso es lo que se llama la justicia restaurativa, que es distinto a la justicia retributiva. La justicia retributiva es la justicia del castigo. Toda nuestra justicia está basada en el castigo. Uno va y mira las leyes y es lo que a usted le va a pasar si no cumple esto. La justicia restaurativa lo que pretende es dar la posibilidad de que quien se equivocó restaure su error. No que sufra, sino que restaure el error. Si yo cometí un error contigo,
mi castigo no debe ser 30 años en la cárcel porque cometí un error contigo. Mi castigo debe ser reconciliarme contigo, reparar, si te hice daño, reparar el daño que te hice. ¿Sí? Por eso se llama justicia reparativa. La gente no entiende que la justicia reparativa sea posible porque en el imaginario cultural está que la justicia debe pasar por el dolor y por el castigo. Si bien sabemos el papel de las instituciones internacionales son importantes para el proceso de reconciliación, sin embargo, en Ruanda la participación de la ONU no fue muy efectiva. ¿Qué pensar de las instituciones ahora, en este marco del conflicto y en el proceso de paz que se está dando ahorita en Colombia? Bueno, los organismos internacionales pretenden ser mediadores en situaciones de conflicto. No siempre ha sido exitoso. En Ruanda fue un fracaso. En Ruanda la ONU no quiso intervenir, pero no quiso intervenir porque no sabía cómo intervenir, y no sabía cómo intervenir porque muchas veces las personas que conforman estos organismos son organismos afiliados a intereses particulares. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que ha habido mediaciones interesantes y de alguna forma dos grupos que no logran conversar, pues un mediador ayuda a decir, bueno, yo puedo ser garante de los acuerdos de ustedes. Y eso es como lo que ha permitido, diríamos, o lo que posibilitó el acuerdo entre las FARC y el gobierno, en la medida en que las dos partes aceptaron, ¿sí?, que hubiera una mediación para garantizar los acuerdos que se construyeran. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos ahora en Colombia? Que es que esos acuerdos fueron acuerdos de élites. O sea, sectores armados, los fuertes, diríamos las élites, de los dos grupos que se sientan y construyen un acuerdo, pero no cuentan con la gente. Digamos, no ha habido una pedagogía social de una construcción de real reencuentro entre los colombianos y las colombianas, porque no podemos seguirnos matando de semejante forma. Si bien el papel de los medios de comunicación, que son quienes han perpetuado, en el caso de Ruanda, el conflicto, acá en Colombia se ha generalizado ese concepto de dualidad que existe entre la guerrilla y la sociedad civil. ¿Cómo ve usted el panorama de los medios de comunicación y ese papel que toma frente a generalizar ese concepto de lo que es el conflicto, en paralelo obviamente con lo que sucedió con Ruanda? Muchas veces nuestros medios de comunicación hacen eso, porque continúan satanizando al otro. Exacto. O sea, por ejemplo, hace un año se firmó el acuerdo con la paz y todavía siguen llamándolos la guerrilla de las FARC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un imaginario que se legitima casi que solito. Cuando yo empiezo a entender esa dimensión humana y empiezo a entender que ese muchacho que hoy se está reintegrando a esta sociedad podría ser un hijo mío, y construyo en ese ser, no ese demonio de las FARC o ese demonio del paramilitarismo o ese demonio, sino un ser humano igual a mí, ¿sí?, que por circunstancias de la vida que me hubieran podido suceder a mí, está en estas circunstancias. Si yo humanizo esa situación, la reconciliación y el perdón empiezan a ser posibles. Definitivamente el proceso que va a atravesar Colombia no es fácil. Ruanda lleva más de 20 años atravesando por ese proceso de reconstrucción social y hoy en día ya se puede considerar que son una de las potencias del África Central. Claro, y vemos que el problema se concentra también en el concepto de diferencia que nos han formado y la solución está en ese proceso educativo que podemos llevar a cabo frente a este conflicto que se da y que ya ahorita estamos en el proceso de paz. Entonces queremos agradecer a Carlos Eduardo por permitirnos aclarar esos conceptos y el cómo ver ese paralelo pues, que existió entre Ruanda y que ahorita se está dando con Colombia. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por atender nuestro llamado y por exponer todos sus pensamientos con nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y recordemos todos y todas que de cada uno de nosotros depende y cada una de nosotros depende transformar y construir un mundo distinto y un mundo mejor.